cosa. Después que volvió de su viaje por Inglaterra, Francia y otras tierras. Yo iba todos los sábados a Tolosa para ayudar a una prima que estaba sirviendo en una fonda. José María pasaba por allí cantando y era tan buen mozo, tan alegre. Me pretendió en verso con tonada de su Ángela maitia, ederra zera labiozu, biozu, ere maite polita zerazu, ederra zera labiozu, biozu, ere maite polita zerazu. Arlote baina galaia, beti nabil zure bila, nere bihotzaren harria, nere gaixoen sendakia. Ángela maitia, ederra zera labiozu, nere maite polita zerazu, ederra zera labiozu, nere maite polita zerazu. Ángela Querejeta pronto dio el sí al romántico Iparraguirre. Ella aún no había cumplido los 17 años. Él tenía entonces 37. Combatiente en la Primera Guerra Carlista, bohemio en Europa, José María Iparraguirre regresaba de un exilio voluntario decidido por disconformidad con el abrazo entre Espartero y Maroto que pone fin a la Primera Guerra Carlista. Es un idealista, un soñador. Se ha usado por alguna gente a comienzos de siglo esta palabra, que aquí en Argentina no se entiende, pero allí sí, que era un arlot, ¿no? Un poco era esto, Iparraguirre, ¿no? Pero hay que estudiarlo, hay que analizarlo un poco y hay que ubicarlo fundamentalmente en su época. De Iparraguirre habla más lo que hicieron sus enemigos o los hombres que manejaban el poder político, que por algo lo hacen prácticamente desterrar del país o salir del país. O sea, aquel hombre con aquellas poesías movilizaba a todo un pueblo. A su regreso de Europa, Iparraguirre cantó en 1853 el Guernica Coarbo, primero en Madrid y después por las plazas del País Vasco. Enamorado de Ángela Querejeta, quiso casarse con la de Alegría, pero informes sobre un casamiento anterior con una francesa se lo impedían. Además, las movilizaciones populares que sus canciones provocaban podían motivar de nuevo su detención, así que convenció a Ángela para emigrar juntos a América. El destino elegido fue Argentina. El motivo puntual es el motivo que llevó a tantos vascos a venir concretamente a estos países del Río de la Plata, concretamente Argentina y Uruguay, porque eran los dos países que por condiciones climatológicas, por el tipo de trabajo netamente rural y porque además eran los dos países que realizaban en Europa una política de atracción de emigrantes, fundamentalmente de emigrantes vascos, dado de que en el Uruguay y en aquel momento en la política que existía en la Confederación Argentina, los hombres que manejaban los asuntos de Estado eran uruguayos o argentinos en más de 2/3 partes descendientes de vascos. Juntar todo hicimos. Y antes que lo gastara, porque usted ya sabe cómo era el finado, le obligué a que nos fuéramos a Bayona, donde nos embarquemos el día 29 de agosto de 1858. Bien me acuerdo, en un bergantín que se llamaba como yo, Angelita, siempre cantando sobre la cubierta. Pobres éramos, pero la juventud alegre siempre. Después de 2 meses de travesía, el Angelita llegó al Río de la Plata. En el muelle les esperaban muchos vascos que recibieron a la pareja lanzando las boinas al aire al grito de Iparraguirre, Iparraguirre. La mayoría de ellos carlistas, como el de Urrechu, que habían emigrado a Argentina. Todos juntos entonaron el Guernica Coarbola a las puertas de la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, todavía era lo que se llamaba la Gran Aldea.
era la ciudad más grande que tenía la Argentina, pero en ese momento pues tendría a lo mejor 400.000 habitantes. Llegaba hasta, el que conoce la ciudad de Buenos Aires, llegaba pues a unas 25 cuadras de acá. 25, en fin, 2,5 kilómetros. Hoy en día es inmenso todo esto, ¿no? Entonces se encuentra con un país chiquito, ¿me entiendes? Y vacío. Y con una colectividad vasca en ese momento que no se quedaba en la ciudad. En la fonda de Pachico Mendía, en la que hoy es calle Belgrano, se alojaron José María Iparraguirre y Ángela Querejeta a su llegada a Buenos Aires. Pachico Mendía había sido capitán de Iparraguirre en la Primera Guerra Carlista y fue también el padrino de boda de la pareja cuando se casaron en la iglesia de San Ignacio. Y mientras en las noches bonaerenses la nostalgia del bandoneón anuncia ya el nacimiento del tango, Iparraguirre da a conocer sus canciones, distintas a la canción popular argentina, pero igualmente nostálgicas. En noviembre de 1858, en el Teatro Victoria de Buenos Aires, debuta Iparraguirre. El teatro estaba lleno de vascos y la actuación fue un gran éxito. Por medio de unos recortes de diarios, en los cuales, entre otros, el famoso poeta francés Théophile Gautier lo elogiaba, Iparraguirre consigue que el Teatro de la Victoria organice una función que se lleva a cabo el 27 de noviembre de ese año 1858, con un repertorio donde Iparraguirre incluye canciones cantadas en castellano, en francés y en euskera, con la particularidad que durante 3 días los periódicos argentinos de la época, tanto el periódico El Nacional como el periódico La Tribuna, publican un verso redactado íntegramente en euskera y evidentemente por el propio Iparraguirre, donde éste convoca, es textual esto, a los euskeldunas a que acudan al teatro a oír un limpio euskera. Pocos meses permaneció el matrimonio Iparraguirre en la capital argentina. Se fueron a Uruguay, donde un primo del bardo, Domingo Ordoñana, poseía una estancia, terreno con ganado en el departamento de Soriano, al este del país. Uruguay tenía entonces 250.000 habitantes. Habían acabado 10 años de guerra civil y era una tierra con futuro. Hay una coyuntura histórica que favoreció a Uruguay al Río de la Plata en ese momento. Es los años de la Guerra Civil norteamericana. La Guerra Civil norteamericana trajo consigo la imposibilidad de enviar el algodón a Europa, y el algodón era materia prima textil. Un sustituto de buena calidad o muy comparable era sin duda el vellón de oveja. Y los vascos son los que llevan adelante ese proceso, los que le dan la consistencia. Los ingleses habían sido los primeros, pero eran muy pocos. Los vascos le dan la consistencia al desarrollo del ovino en el país.
En la estancia de Ordoñana y de otros hacendados vascos afincados en Uruguay estuvo Iparraguirre y su cada vez más numerosa familia. Tenía a su cargo un rebaño de ovejas, pero más poeta que apegado al trabajo ordenado en el campo, Iparraguirre se pasaba las horas cantando con su guitarra. Pero no ves, José Mari, que faltan 15, le decía yo desesperada. Y él me respondía: déjalas, Angelita, ellas también aman la libertad. Y yo quiero que hasta las ovejas tengan fuerzas. Ni el campo ni las ovejas satisfacían las inquietudes bohemias de Iparraguirre. Montevideo era en cambio una ciudad en crecimiento en la década de los 60 del pasado siglo, y un café podía ser un establecimiento de éxito en aquella época. Así que hasta Montevideo se trasladó la familia Iparraguirre. Un navarro, Martín Díaz, le dio la plata necesaria para que montara un café en la capital uruguaya. José María Iparraguirre pintó en las paredes el roble de Guernica y en la fachada puso un gran letrero que decía Café Guernica Coarbola. Ignor que menesindu, planica milla tu, ora Medio Montevideo venía a nuestro café. Allí no pagaba más que el que quería pagar. Y los pocos que querían tampoco pagaban, porque José Mari no les quería cobrar. Toda la noche era el café una pura farra. Está claro, nos fundimos y cerramos el café. Es decir, nos lo cerramos. De vuelta al campo, los últimos años por tierras uruguayas los pasa Iparraguirre soñando el regreso. Lugares muy hermosos he visto yo por ahí, pero el corazón dice vuelve al vasco país, cantaba. En Euskal Herria se le daba por muerto, hasta que un vasco le localiza en Uruguay y, conocida la noticia, Becerro de Bengoa desde Álava y Arturo Campión desde Navarra inician una campaña para traer a Iparraguirre. Antes de embarcar, Iparraguirre reniega públicamente del carlismo. El País Vasco había perdido para entonces los fueros y en las diputaciones gobiernan los liberales. Pasa en el año 1877 a Buenos Aires. Aquí, en Laurat-Bad, esta casa, que acababa de ser fundada, esta casa fue fundada el 13 de marzo del año 1877, apoya también entre sus asociados esa suscripción para que regrese. Y se organiza una función en el antiguo Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, donde Iparraguirre no canta, sino que lee una poesía que tiene dos particularidades, o tres. En una de ellas, de alguna manera, le pide a don Carlos, el líder de la facción carlista por la cual él había luchado en la primera contienda, que abandone todo propósito de lograr el poder, y pide para el País Vasco la paz. Y en una de esas expresiones que suelen tener los artistas, anticipa que algún día habrá en el mundo una liga o alianza de naciones. Y se fue nomás, dejándome con 8 hijos, el mayor de 15 años. Y ya no le volví a ver. Total, escribió, que sé yo, 12 o 14 canciones, escribo más. Pero entre ellas están, quizá a mi gusto, las más hermosas canciones más que se han escrito. Hoy en día a lo mejor están un poco perimidas, porque hoy en día, ya sabemos, la nueva canción vasca también sigue otros derroteros, pero canciones como el Sibila, que Sanaute, Lenaran, Undun, Dirán, etcétera, etcétera, son canciones que son hermosísimas e imperecederas. Entonces, para nosotros, para los vascos, y bueno, y el Guernica Coarbola, que a mí se me olvidaba, ¿no? Entonces, esa es una imagen. La otra imagen es la real. Esto también es real, pero la realidad es que el señor vino acá y se fugó de acá y dejó aquí a su esposa y 8 hijos. Y cuando llegó allá, pues no tenía ni para comer. Y vivió, pues poco menos que de la limosna. La situación económica en la que quedaron Ángela y sus hijos también fue muy precaria, pero los Iparraguirre se fueron extendiendo por Uruguay y Argentina. Bueno, él era tío bisabuelo nuestro.
abuelo siempre contaba todas sus andanzas. Cuando vino al país, siempre para nosotros era un honor nuestro apellido, por todo lo que contaba mi abuelo, y además mi padre siempre nos inculcó el amor a la raza, a todas las virtudes, en fin, al espíritu vasco, ¿no? Mi padre se llamaba Dionisio Alejandro Vera Iparraguirre. Era hijo de Dionisio Gregorio Vera y de María Antonia Iparraguirre. Y yo tengo entendido que esta señora, que fue mi abuela, a quien yo no conocí porque murió cuando mi padre tenía 7 años, tengo entendido que esta señora era descendiente de este señor Iparraguirre. No sé tampoco el grado de parentesco que pudo tener ella. Supongo que debe haber sido sobrina. Nosotros decimos, yo no sé si ustedes dicen que de locos y de poetas todos tenemos un poco, ¿no? Es una especie de dicho, pero pienso que con el asunto de los Iparraguirre eran más duros. O sea, hacían lo que querían, digamos. En definitiva, nos trazamos una meta y vamos. Papá me decía que eso era de Iparraguirre, ¿no? Iparraguirre es hoy un símbolo de las aspiraciones vascas en América. Sus canciones son entonadas en reuniones y fiestas y su supuesta guitarra conservada como una reliquia. Tienen un valor muy importante, conocidas por supuesto estas canciones. Yo no hablo de euskera, pero sí canto. Melódicamente tienen una gran melodía, una gran importancia musical. Después, cuando justamente el presidente Euskal Herria, Iguain, me hace la traducción, también veo en ellas un gran contenido poético. Por eso me he decidido a cantar canciones de Iparraguirre. Esta guitarra, esta entrañable guitarra, perteneció a Iparraguirre. La guitarra me la entregó mi padre para llevar a Euskadi junto con mi hermano, que volvió de Uruguay para la península, y mi padre la tenía de una bisnieta o nieta, no sé exactamente, pero creo que bisnieta de Iparraguirre, una señora que se encontraba en situación de pobreza y a la cual mi padre ayudó, y como reconocimiento le entregó este recuerdo entrañable de su abuelo o bisabuelo. Brotes del árbol de Guernica que cantara Iparraguirre hay plantados en numerosos lugares de Argentina y Uruguay. El roble ha quedado también emparentado sentimental y musicalmente con el ombú, arbusto típico de América del Sur. Quiero pensar
Si el de Iparraguirre fue un viaje de ida y vuelta, el adiós Euskal Herriari de otros muchos vascos que emigraron a América por las mismas fechas fue una despedida para siempre. Este es el caso del reducido grupo de vascos que en los años 50 del pasado siglo se asentó en el delta del Paraná, allá donde el río Paraná se abre en abanico con vistas al río de la Plata, una zona tan bella como inhóspita cuando llegaron los primeros colonos vascos, quienes, de la misma manera que en el lejano oeste, fueron ocupando kilómetro a kilómetro esta tierra. Sangre tus riberas, el ceibo, el flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio donde el verano despeña todo de vaso y miel. Pasó aquel tiempo, era todo desierto, ¿no? Dicen que había tigres en aquel tiempo y había mucho monte salvaje, que eso hacían cúbico para el ferrocarril. Venían los barcos de la Boca a cargar acá. Los Mendizábal vinieron 4 hermanos. Uno vino disparando la guerra a los moros, a los carlistas, vino acá por Francia. Mi padre vino después que hizo servicio militar en España, porque ya el servicio militar es largo, 28 meses hace la conscripción. Y después los otros hermanos vinieron más tarde. Vamos a América porque acá el que le escribía le decía que acá se hacía la América. Y acá tenían que laburar también. Pero más o menos todos se defendieron. Decían América, todos crearon familia, todos quedaron bien, los hijos bien. Barrios de La Boca y Barracas en Buenos Aires, pronto llegó la noticia de que a tan solo 50 kilómetros de allí, desde la primera sección del delta, llegaba mucha leña, carbón y frutas, pero que más allá del Paraná de Las Palmas había un paraje ignoto llamado Río Carabelas, donde había albardones como pampas de inmensos para quien quisiera sembrar. La noticia fue recibida por muchos vascos de Buenos Aires como música celestial, angustiados como estaban por la miseria y las epidemias de fiebre amarilla y cólera que en 1860 asolaban la ciudad. Salieron a Río Carabelas y así se sumaron a los primeros pobladores vascos. Al principio utilizaron los recursos naturales, cortaron leña, hicieron carbón, después explotaron la tierra y realizaron trueque de mercancías con los barcos de carga que anclaban en el Paraná y que hacían las rutas de Buenos Aires al Paraguay. La plantación era mixta, un poco de ganadería, un poco de fruta, un poco de verdura, y la forestación la guardaban para, digamos, los manguitos que guardaban para comprarse la casita en el pueblo. Decían los de antes, dicen, los vascos vienen y se compran el cementerio, se compran la bóveda, decía. Pero casi todos los vascos iban y compraban su casita en el pueblo. El exceso de agua y el pobre drenaje por lo plano de los campos hizo que con el tiempo aquellos vascos adquirieran destreza y habilidad en el diseño de desagües. Miles de metros cúbicos de tierra fueron movidos a pala. En épocas más recientes han construido diques y sistemas de bombeo de agua, aunque el río, amado y temido a la vez, impone periódicamente sus reglas. Las inundaciones, por lo general en el delta, fueron cíclicas, periodos de 20, 30 años, y la más frecuente, la más grande que hubo fue en Carabelas en el año 1983, que estuvo como 1 año y medio. Ustedes van a ver después, cuando vayamos navegando, parte de la zona que está quemada por la altura del agua. Se ha adaptado a los designios del río y ahora la principal actividad de Río Carabelas es la forestal.
El delta es una de las zonas madereras más importantes de Argentina. Grupos de productores intentan mejorar sus explotaciones. Muchos de ellos son de origen vasco, aunque también los hay italianos, alemanes, portugueses o eslavos. Nos encontramos en una plantación de álamo que es, bueno, es la producción más importante de alguna manera de la zona, o sea, la zona es eminentemente forestal, es álamo o sauce, bueno, esta es de álamo. Y bueno, lo que estamos hablando y comentando es justamente de las bondades, las características, de lo que está bien, de lo que está mal, de que si un álamo hay que ralearlo, si no hay que ralearlo, o sea, ese es un poco el fundamento y el sentido de las charlas y que se hace de forma periódica, en forma mensual. Junto a la colaboración entre las familias productoras, la rivalidad de sus antepasados en pruebas de levantamiento de peso o de aizkolaris continúa hoy en el aspecto productivo de las tierras. El grupo, el escribano certifica que el grupo firmó. Exactamente, o sea que y la firma de los socios es lo mismo que hacer toda en cada uno interiormente siempre tiene, qué sé yo, un poco de vergüenza cuando los otros amigos le van a visitar el campo, de tener las cosas un poco ordenadas, ¿no? Entonces, otra cosa que sirve esta reunión de grupos para tener un poco ordenado y para andar más o menos como andan los demás, por lo menos. Hoy lo que vos creo que te preguntaron y a lo mejor no dijiste, la rentabilidad y demás. Un álamo, este álamo, el chopo, que lo dicen allá, este álamo acá tiene 6 años, este álamo dentro de 4 años más o menos, una hectárea da más o menos 300 toneladas. Y le puede quedar al productor más o menos $10.000 por hectárea. Campo dedicado a la ganadería, más o menos utilizado de la misma manera que se usa para forestación, es decir, atajando el agua que viene por la sudestada del río y dando desagüe para que el campo bajo quede sin agua y entonces se producen pastos naturales que puedan servir para ganadería. Ganadería bovina, se cría y recría y engorde también se hace, así que se hace completo, de que nace el animal hasta que se termina vendiéndolo por gordo. Así que, bueno, esa es una actividad complementaria de la forestación también, que se utiliza también en los lugares un poco más alejados de la costa o lugares un poco menos apropiados para forestación. También sirve un poco para el cuidado del fuego en la forestación. Así que, bueno, es un complemento también, que anda bastante bien acá en la zona también. El aislamiento ha sido un inconveniente para los pobladores del delta. Las escuelas han sido tradicionalmente los únicos lugares de reunión y de vida social. Trataba de hacer de todo. Para ayudar a la casa, ¿no? Para que uno hacer la economía y qué sé yo, aparte como ya me gustó por ejemplo la ropa, hacérmela yo misma y a los chicos también. Entonces uno en lugar de estar gastando a lo mejor un montón de plata con lo que podía comprar para uno, ya hacía para dos, comprando la tela o esas cosas. Y de los alimentos, también al haber abundancia de frutas, que se acostumbraba a hacer dulces y conservas con natural de ciruelas, duraznos, peras, de todo lo que se producía acá. A
Algunos jóvenes se han marchado a la ciudad porque no tienen sentido en unas plantaciones que para ser rentables cada vez tienen que ser más grandes. Sin embargo, quien ha vivido en el delta permanece fiel a sus recuerdos. En el caso del colegio, la lancha nos pasaba a buscar, nos llevaba hasta la escuela donde tomábamos clases y luego nos regresaba a casa al horario todos los días de clase. Y bueno, y la vida era un poco todo a partir del río, el almacén que llega a la casa, el panadero que llega a la casa, el diario que llega también por vía del agua. Y bueno, y todas las actividades, de alguna manera uno estaba en contacto con las actividades, mucho con las actividades de los padres en cuanto a lo que se hacía en el monte, estaba permanentemente en contacto con ello, ¿no? El futuro de Río Carabelas está asegurado gracias al tesón de sus habitantes y a la próxima construcción de un centro poblacional que llevará el nombre de Nueva Esperanza. No hacer el ranchito siempre para la gente de Malví, sino buscar un lugar donde la gente tenga su comodidad, el centro poblacional, digamos, donde tenga su pueblito, sus cosas para vivir, su enfermería, sus percibimientos, escuelas, todo que sea junto. Entonces usted de ahí puede formar una industria, que puede formar aserradero, que puede formar chico, que puede formar carpintería, o puede hacer algo, porque entonces en el pueblo es donde trabajó durante el día en su casa y después con un vehículo cualquiera se viene a vivir a su casa. Y al mismo tiempo le van a obligar cada obrero a pagar su casita, en grandes plazos, pero que sea propietario cada cual de su casita. Hacer las cosas bien y aguantar cuando sobrevienen las adversidades son las dos máximas que los habitantes de Carabelas han aprendido a mantener con el paso del tiempo. Solo así se puede convivir con el río y con la tierra próspera que han hecho suya.